Les quiero contar que van a presentar un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en el gobierno y en escuelas. Esto se trata de una iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados, impulsado para denegar la implementación del lenguaje inclusivo en los tres poderes. Y quiero charlar con el abogado Félix Lonigro sobre este tema y sobre los alcances de la medida y qué asidero legal tienen en todo esto. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bien, Félix. ¿Qué opinión le merece esta ley? Esto es una ley, es un proyecto que presentaron dos abogadas cuando ya lo habían presentado en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Se contactaron conmigo para ver si yo los apoyaba. Yo le dije que sí, que conceptualmente yo apoyaba ese proyecto, y que después se sumó otro del diputado Jorge Enríquez y Schiavoni y Torello y algunos diputados más se fueron sumando, y que ese proyecto ingresó también, o lo presentaron también, de modo que hay dos proyectos en ese sentido. Yo los apoyo conceptualmente, más allá de los matices, porque entiendo que si bien cada uno tiene el derecho de hablar como quiere, porque esta es la verdad, en las redes, en la vida privada. Sí, en la cotidianeidad y en lo social. Exactamente. Pero lo que no se puede permitir es que las autoridades, que son las que ejercen el poder político del Estado, el Estado tiene un idioma oficial, y el idioma oficial no hay más que entrar a la página oficial del Estado argentino, donde dice acerca de nuestro país, y dice idioma oficial español o castellano, porque para el caso es lo mismo, se puede utilizar indistintamente. Si el idioma oficial es el español y las autoridades ejercen el poder del Estado, el poder político, las autoridades tienen que respetar el lenguaje con las normativas establecidas por el ente rector de ese lenguaje. Nosotros no inventamos ningún lenguaje, nos hemos acoplado al lenguaje español, y hay un ente rector que es la Real Academia Española, y si la Real Academia Española dice que está bien decir imprimido, como efectivamente está bien decirlo, algo que se imprime o algo que está impreso o está imprimido, bueno, suena feo, pero la Real Academia lo acepta. Ahora, si la Real Academia dice que presidente se escribe con S y no con C, entonces está mal escribirlo con C. Y las autoridades no pueden hablar como quieren. No pueden decir todas, todes, y sobre todo atender. ¿Esto también corre para los funcionarios, doctor? Para ellos. Esto corre para ellos. O sea, corre para los funcionarios, para los protocolos de redacción de normas, leyes, decretos, resoluciones, para todo lo que es cartelería e información que emane de cualquier organismo público, para la utilización del idioma en los actos públicos. Escuchar a un gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto público decir docentes y docentas, a la vicegobernadora de Chaco equipos y equipas, y al presidente de la Nación albaniles y albanilas, da asco. Sinceramente, desde el punto de vista gramatical, da asco. Y ellos están obligados a preservar el idioma oficial porque son los representantes del pueblo. Y por otra parte, en las escuelas, este proyecto también apunta a que no sea posible que los profesores, maestros que trabajan en escuelas públicas o privadas, porque las privadas también otorgan títulos oficiales, puedan enseñarle a los alumnos a utilizar lenguaje inclusivo cuando no está admitido por la Real Academia. Yo no puedo permitir que un maestro de un colegio que yo mando a mi hijo le enseñe eso. Y ha tenido en su estudio ya consultas al respecto por casos que se han dado en diferentes establecimientos educacionales con estos ejemplos que acaba de brindar. No he tenido, porque me da la sensación que, la Argentina es un país muy poco letrado. Nosotros en la Argentina leemos menos. Es muy poco, discúlpeme, ¿es muy poco letrado o es muy poco afín a las leyes? Muy poco letrado y además anómico, ¿no? Es decir, que no le interesa demasiado
cumplimiento de la ley y mucho menos cómo la ley está redactada. Claro. A los padres de hoy tampoco les importa mucho andar metiéndose en la educación de los hijos, y si el maestro... Se preocupan fundamentalmente cuando el maestro les empieza a enseñar el tema de la educación sexual. Ahí es donde empiezan los mitos, los problemas, pero en todo lo demás es como que no hay mucho interés. Y sinceramente no he tenido consultas, pero sí yo le puedo decir que siendo docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años, por más que el rectorado de la Universidad de Buenos Aires insólitamente ha aceptado como protocolo la utilización del lenguaje inclusivo, bueno, a mí no me interesa. Yo soy docente por concurso de la Universidad de Buenos Aires y a mis alumnos no les permito escribir de ese modo, por una sencilla razón. No porque no me gusta la perspectiva de género, como he escuchado por ahí, que me han criticado ya un montón, sino porque yo me atengo a las reglas del lenguaje. O sea, ¿qué es lo que dice? O sea, usted se atiene a derecho, digamos, como vamos a ponerlo en términos legales, a lo que dice la ley. Para ponerlo en términos. Exactamente. A mí, por ejemplo, no me gusta decir presidenta, ¿no? Claro. O sea, siempre dije presidente. Sin embargo, la Real Academia aceptó presidenta. Entonces, si un alumno me pone presidenta, yo no puedo decir nada. Pero es inadmisible que cada uno escriba como quiere, porque el día de mañana va a venir algún iluminado y va a decir, ¿para qué usan la H si total no se pronuncia? La Q, la C y la K tienen una fonética, pongan lo que quieran. No es así. Sí, la K dudo que la eliminen, pero le quiero preguntar esto, doctor. Estoy charlando sobre este tema que es un fenómeno social, ¿no? Con el doctor Félix Lonigro, que es una presentación de un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en el gobierno y en las escuelas, porque también los abogados Cintia Gini y Patricia Paternesi son los responsables de la presentación de dicha iniciativa con el aval y la carta de adhesión de Félix, con quien estoy en contacto. ¿Y ha tenido discusiones en tal sentido en la universidad, por ejemplo, o hasta en alguna exposición oral? Alguien que le diga, bueno, porque todes, y usted interrumpa, no, discúlpeme, pero me parece que se tiene que dirigir de tal o cual manera, o permite que cada uno se exprese como quiere? No, a ver... o sea, ¿es plasible de un aplazo con usted? Tiene mesa de examen, viene y dice, no, porque todos y nosotros, les abogades, porque es así. Entonces usted dice, no, permítame... Sí, bueno, ¿Ha tenido claro, esa situación? No lo he tenido, y la verdad que todavía no me he puesto a pensar qué es lo que voy a hacer si algún alumno me escribe todo un examen así. A ver, yo tengo una experiencia, llevo 37 años como docente, y lo que sí veo y advierto, y es un flagelo, es el tremendo flagelo de los errores de ortografía en los alumnos, ¿no? O sea que hay una preparación de base muy desmejorada. No, es un desastre. La mitad de los alumnos no entienden lo que lee. Son alumnos de derecho, les hago leer un artículo de la Constitución, después de la primera leída en general no entienden bien lo que leyeron. Hay un problema muy serio en este sentido, como para que además se venga a agregar toda esta payasada del lenguaje inclusivo, como si el lenguaje inclusivo fuera a solucionar los problemas de las desigualdades. Ahí le quiero hacer una pregunta, Félix. Discúlpeme, una pregunta. Este tema, usted dice, bueno, el problema del lenguaje inclusivo. ¿Esta iniciativa lo ve como más un tinte político o como una expresión de la sociedad que va cambiando, como ha cambiado en el mundo en todos los años? ¿El proyecto o...? No, esta manifestación. Sí, sin duda. Yo creo que se ha ideologizado y hoy nosotros nos encontramos con que quienes son K hablan de ese modo y defienden de esa manera de hablar, y ha llegado la grieta al lenguaje también, cosa que ni siquiera se atrevieron a hacer García Márquez desde la izquierda y Vargas Llosa desde la derecha, ni siquiera se animaron a hacerlo, y los dos propenden a simplificar el lenguaje y consideran que el lenguaje inclusivo García Márquez en su momento y ahora Vargas Llosa no es apropiado. Pero yo creo que sí, efectivamente es una manera de expresarse política que tiene un profundo desdén por la técnica del lenguaje,
no les importa eso, les importa mandar un mensaje a la sociedad y a las autoridades a través del lenguaje, destruyéndolo. Esto fue una discusión que tuvimos anoche mismo en el programa Fuego Amigos, Canal 9, donde estaba el diputado Jorge Enríquez y había dos chicas que decían precisamente eso, que hay que llamar la atención, que hay que dar un mensaje a través de la destrucción del lenguaje. Ellos no lo decían a través de la destrucción, yo agrego, están dando un mensaje destruyendo el idioma, y con eso no se gana absolutamente nada. Encima, como le decía hoy, al problema tremendo de la falta de ortografía y la falta de comprensión de los textos, vamos a hacer más difícil el lenguaje si encima obligamos, porque también hay una obligación en esto, la ley que nos llenó hace 2 semanas, obliga a los periodistas, a ustedes, de los medios públicos, a hablar de esta manera, y de los medios privados los extorsiona. Si no lo hacen, no reciben pauta del Estado. Entonces, esto no es un cambio natural de la sociedad, como dicen ellos. La sociedad va cambiando. No, esto es una imposición desde arriba. Está impuesto por un grupo de gente, por un sector de la sociedad, que pretende que así hable todo el mundo. ¿Y cuál es el fin? ¿Y cuál es el fin de ese camino? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lectura hace, doctor? Lo que ellos quieren, yo creo que digamos, las banderas de la inclusión y del feminismo son banderas que se utilizan en todos los ámbitos. Se utilizó en la ley de despenalización del aborto, y se apropian del derecho de la defensa de la vida, por ejemplo, de la vida de la mujer o del cuerpo de la mujer, y ahora desde el idioma se apropian de la diversidad de género. Y quienes estamos en contra de que se hable de esa manera, estamos en contra de la perspectiva de género, como la periodista Soledad Vallejo de Página 12 me imputó a mí. Es decir, lo negro está en contra de la perspectiva de género. ¿Usted está a favor o está en contra? No, la perspectiva de género me parece que está bien, pero a través de medidas concretas. O sea, ¿quién va a estar en contra de lograr la igualdad de género? Pero no a través de cualquier medio, sino medidas concretas. Puede ser, por ejemplo, la ley que establece que en todas las listas de candidatos tiene que haber una mujer y un varón. Bueno, en fin, lo podemos discutir, pero es una medida concreta. Pero ¿cuál es la medida concreta? Es decir, ¿qué se soluciona con decir les, o con decir ellas y ellos? ¿Qué resolvemos en materia de desigualdad? Nada. Entonces, cuando la ley va en contra, cuando los fines de la ley no se cumplen, bueno, la ley entonces es inocua, es perjudicial, no tiene sentido. Digo, la ley esta la que le comentaba hoy, que obliga a los periodistas a hablar de determinada manera. Destruir el idioma para dar un mensaje, me parece que no es la forma. En el ámbito de la justicia también ya está la ley que tiene que haber una persona, creo que cada 100, una persona transgénero trabajando. Eso es un tema, bueno, la misma ley, esta de la que yo le hablo, es una ley que también obliga a las empresas periodísticas, si es que quieren tener pauta del Estado, a contratar personal femenino, masculino, transgénero, lo que sea. Eso es una afectación a la libertad de contratar. Usted dice que va por ahí, que las empresas de los medios de comunicación, por ejemplo en el cual estoy desempeñando mi labor, deben atenerse a esto, si no reciben pauta. ¿Tan así lo ve? No, yo no, ahí no comparto, pero bueno. Sí, pero es la ley. O sea, la última ley que se sancionó ahora, no me acuerdo el número, 27.600 y pico, fue hace 2 semanas, establece que para obtener pautas del Estado, los medios privados tienen que tener un certificado. Dice eso la ley, para obtener pauta del Estado tienen que tener un certificado donde en su nómina tengan incluido una persona transgénero, así tal cual lo dice. Tienen que tener un certificado se le tiene que extender un certificado de equidad de género, ¿no? Y para lograr ese certificado es necesario que cumplan con 4 o 5 pautas que la ley establece. Una de ellas es la utilización del lenguaje inclusivo, la otra es la de contratación de personal de determinada manera. Es concreta la ley. Qué bárbaro. Entonces, a mí ya me han consultado sobre la
presentación de acciones para que se declare la inconstitucionalidad de esa ley. Estamos esperando a ver si efectivamente la ley se pone en práctica, porque se ha creado inclusive un ente de supervisión que vaya a saber quiénes lo integran, quiénes los eligen y demás, quiénes serán los contralores, digamos, de esas disposiciones de la ley, que por supuesto va a generar nueva burocracia, más empleados y más organismos públicos, ¿no?, desconcentrados. Seguro. Bueno, pero la verdad es que es escandaloso que tengamos que llegar a esto. O sea, ¿quién está en contra de la igualdad de género? Nadie. Pero hay que generar conciencia de eso, no imponer las cosas, porque acá todo el mundo se enojaba de la palabra prohibir que se usó en este proyecto de ley que yo he apoyado. Pero ¿y si se está prohibir por un lado, por el otro lado se está obligando? Usted va al Congreso, entra al ascensor y dice ascensor para legisladores y legisladoras. Lee la Constitución de Venezuela y es ilegible. Un artículo que podría tener 5 renglones tiene 15, porque es ministro, ministra, presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, jefe de gabinete, jefa de gabinete. Sí, lo leí lo de Venezuela, lo leí, sí. Es tremendo. Sí, se tarda un poquito en leer, sí. Claro que sí. ¿Y cómo se alienta la lectura de esa manera, encima que nadie lee? Claro. A los chicos los estamos invitando a leer. Me parece que no es el camino. Félix, gracias por atenderme y también por sus conceptos. No, por favor, buen fin de semana. Igualmente para usted, un abrazo.